Buenas tardes, querido tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Emilia Melo González. Estoy matriculada en el CEAT Acacias en el programa de Administración en Salud. A continuación, les quiero mostrar mi trabajo sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas. Se les considera biomolécula a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base al carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos como el carbono, hidrógeno y oxígeno. Con frecuencia también están presentes el nitrógeno, fósforo y el azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero de mucha menor proporción. ¿Qué nos permiten las biomoléculas orgánicas? Nos permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales entre carbono, carbono y carbono para formar compuestos con números variables de carbono. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre el carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales ramificadas cíclicas, heterocíclicas, entre otras. También permite la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales. Están los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, entre otros. Entre la clasificación de las biomoléculas encontramos los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los carbohidratos son, después del agua, los componentes más abundantes de los alimentos y los más ampliamente distribuidos. Los hidratos de carbono o carbohidratos son compuestos orgánicos formados por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, y comprenden una gran variedad de estructuras diferentes. Todos los hidratos de carbono presentan grupos funcionales, hidroxilo o carbonilo. Algunas de las características de los carbohidratos son moléculas orgánicas muy importantes para la vida. Debido a esta importancia, los carbohidratos juegan un rol esencial dentro de la dieta. Conocer cuáles son sus características nos ayuda a entender cómo funcionan, qué beneficios nos traen para nuestro organismo. Algunas de sus características principales son moléculas orgánicas esenciales para la vida. ¿Por qué son esenciales para la vida? Son la fuente de energía más importante y disponible que tiene el cuerpo humano. Nuestro organismo lo descompone en glucosa. Es un combustible que nos da energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno. También son solubles en agua. Tenemos de ejemplos el arroz, la harina, el azúcar. Almacenan energía. ¿Por qué almacenan energía? Porque los carbohidratos se convierten en combustible, como lo dijimos anteriormente, para nuestros músculos y nuestro cerebro. Esto es lo que nos ayuda a que mantengamos activos. Para la clasificación encontramos varios tipos. Están los monosacáridos. Aquí encontramos las hexosas, que dentro de las hexosas están la glucosa, la fructosa, la galactosa. Las pentosas, que están la ribosa, la silosa y la arabinosa. Algunas fuentes de los monosacáridos son las frutas, frutos secos, verduras, dulces. Los disacáridos, está la sacarosa, que es glucosa más glucosa, la maltosa, que es glucosa más glucosa, y la lactosa, que es glucosa más galactosa. Dentro de esto encontramos las fuentes como la caña de azúcar y la remolacha, la sobrecocción de almidón y el azúcar de la leche. Los polisacáridos, encontramos los digeribles, dentro de estos está el almidón y las dextrinas, el glucógeno, también encontramos los parcialmente digeribles, que es la inulina, las manosas, rafinosas, galactosidos y estaquinosas. Encontramos los no digeribles, que puede ser la fibra,
Encontramos dentro de estos los insolubles, que son la celulosa y la hemicelulosa, y los solubles, que son las pectinas, gomas, mucílagos y sustancias agar. Dentro de estos encontramos las fuentes como el cereal, tubérculos, legumbres, carne, pescado, tallos de hojas vegetales. Las funciones de los carbohidratos. Algunas de las funciones está la energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética para poderlos usar de manera inmediata. Estos carbohidratos son los que nos ayudan a mantenernos activos en nuestro día a día. Nos ahorran proteínas, es decir, al usar los hidratos de carbono como gasolina para mantenernos activos, dejamos a un lado el uso de las proteínas, ya que éstas se pueden utilizar para otras funciones. También tiene una función muy buena, que es reguladora. La celulosa, que es la fibra alimentaria, se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además de otros efectos beneficiosos para nuestro cuerpo. Disminuye el estreñimiento, ablandando nuestras heces, aumenta la sensación de saciedad y ralentiza el vacío del estómago. También además contribuye a mantener diversas funciones básicas, como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Entramos ahora a los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicos, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, benzina y benceno. Los lípidos forman parte de nuestra dieta y es necesario que así sea, ya que son imprescindibles para que nuestra alimentación sea equilibrada, completa y armónica. Para lograr una buena alimentación es necesario que los lípidos hagan parte de ella. Características. Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrofóbicos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. Los lípidos son reservas alimenticias, por lo que en la planta son una especie de aceite y en los animales son cúmulos de grasas reservadas. Por esto es que son la principal fuente de alimento y de energía para los entes vivientes. En la clasificación de los lípidos encontramos que los lípidos son un grupo muy heterogéneo, que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos. Los grasos son los saponificables y los que no poseen se les llama insaponificables. En los saponificables encontramos que son semejantes a las ceras y a las grasas, que tienen enlaces ester y pueden hidrolizarse. Dentro de los saponificables están los simples, que incluyen los ácidos grasos. Son las unidades básicas de los lípidos saponificables, formados por moléculas y cadenas de hidrocarbonato. Están los aciglicéridos. Son esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos les llamamos grasas y cuando están líquidos a temperatura ambiente les llamamos aceite. Los ceridos son las ceras. Están los compuestos o complejos. A estos lípidos, que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre u otras biomoléculas como un glucido. A los lípidos complejos o compuestos también les llamamos lípidos de membrana, ya que son la principal molécula que forman las membranas celulares. Dentro de estos compuestos están los fosfolípidos, que son compuestos por moléculas de alcohol a la que se le unen ácidos grasos y un grupo de fosfato. Y los glucolípidos, que son también llamados esfigolípidos, se componen de ceramida unida a un glucido de cadena corta y carecen de grupo de fosfato. Dentro de los insaponificables, estos no tienen enlace en ester y no pueden hidrolizarse. Encontramos los terpenoides, que se derivan del hidrocarburo isopreno. Los esteroides se derivan del núcleo hidrocarburo esterano, y los prostaglandinas se derivan de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos
En esta encontramos la omega 3 y la omega 6. Funciones de los lípidos. Dentro de las funciones encontramos la de reserva energética. Los triglicéridos son la principal fuente de reserva de energía. En los animales produce 1 gramo de grasa de 9,4 calorías en las reacciones metabólicas de oxidación del animal, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. En la función estructural, los fosfolípidos y los glucolípidos y el colesterol son los que forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y se encargan de proteger mecánicamente las estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Esta función son encargadas las vitaminas liposolubles. Son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de la reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eucosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, en la inflamación, en la respuesta inmune, entre otros. La función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante la emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función bicatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Se cumple esta función con las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y los prostaglandinas. Hay otra función extra que es la térmica. Este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que el cuerpo pierda calor. Las proteínas. Podemos decir que las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende de nuestro código genético de cada persona. También se dicen que son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de los tejidos, las proteínas también regulan varias funciones de nuestro organismo. Características de las proteínas según su estructura. Según la estructura primaria, las proteínas son la secuencia de una cadena de aminoácidos. Según la estructura secundaria, ocurren cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Según la estructura terciaria, ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Y según la estructura cuaternaria, es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Funciones de las proteínas. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Vamos a señalar algunas de las más importantes. Entre estas encontramos las catalizadores biológicos, las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación y fosforilación son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Los compuestos de defensa. Las inmunoglobinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir nuestras enfermedades infecciosas. Están las transportadoras. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transforman lípidos. De reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. La hormonal. Actúan a baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Contractil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, los del músculo. También encontramos alguna otra función que es la estructural.
son proteínas importantes de la piel, como el colágeno y la elastina, del cabello como la queratina, y corresponden a este tipo. La clasificación. La clasificación de las proteínas según su composición química. En la composición química encontramos las proteínas simples, que son aquellas que al hidrolizarse o degradarse solo producen aminoácidos. Las proteínas complejas, que son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. De acuerdo a su forma, las proteínas se pueden dividir en dos clases. Las proteínas fibrosas, que son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas, formando estructuras compactadas llamadas fibras. Tenemos el ejemplo de la fibroína, que es producida por insectos, sobre todo por las arañas y el gusano de seda. Encontramos el colágeno, que constituye el componente proteínico principal del tejido conectivo. La queratina, que la podemos encontrar en las uñas, el pico, garras, pezuñas, cuernos, pelo y en capas externas de nuestra piel. Y la elastina le proporciona la elasticidad a nuestra piel y a los vasos sanguíneos. Las proteínas globulares. Estas están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica. Por ejemplo, las enzimas, los anticuerpos y las hormonas. La mayoría de las proteínas desempeñan funciones estructurales y mecánicas. Por ejemplo, tenemos dentro de esta clasificación las enzimas, las hormonas. Las hormonas, muchos de estos componentes son proteínas. Son capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con nuestro metabolismo y nuestra reproducción. Dentro de las hormonas encontramos la insulina, el glucagón y la tiroxina. Las proteínas transformadoras y receptoras de membrana. En esta encontramos la hemoglobina. Dentro de la proteína transportadora de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre, estas son las responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados en la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Las proteínas de reserva. Este tipo de proteína encontramos la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, la caseína de la leche, que actúa como una reserva de aminoácidos por su solubilidad. También encontramos otra clasificación, que es la solubilidad. En esta encontramos diferentes disolventes como el agua, sal y el alcohol. Dentro de las principales fuentes de proteína, encontramos las de origen animal. En estas se encuentran la leche, la carne, el pescado, los huevos y el queso. Y de las proteínas de origen vegetal encontramos el arroz, las legumbres, el pan, las avellanas o las almendras. Los ácidos nucleicos. El descubrimiento de esta sustancia, que luego se llamó ADN, fue realizado en 1869 por Miechner, quien comenzó el estudio con leucocitos obtenidos del pus de los vendajes y después con espermatozoides del salmón. Obtuvo una sustancia que contenía carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un alto porcentaje de potasio, a la que llamó nucleína, por proceder del núcleo de dichas células. Años más tarde, fragmentó esta nucleína y separó el componente proteico de naturaleza básica. El grupo prospéptico reveló su carácter ácido y se le llamó ácido nucleico. Por ende, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo, como lo nombramos anteriormente. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Características. Son moléculas muy complejas que producen las células vivas y los virus. Reciben este nombre porque fueron aisladas por primera vez del núcleo de células vivas.
Sin embargo, ciertos ácidos nucleicos no se encuentran en el núcleo de la célula, sino se encuentran en el citoplasma celular. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. El modo en que los ácidos nucleicos realizan estas funciones es el objetivo de algunas de las más prometedoras e intensas investigaciones en la actualidad. Los ácidos nucleicos son las sustancias fundamentales de los seres vivos. Se cree que aparecieron hace más de 3.000 millones de años, cuando surgieron en la Tierra las formas de vida más elementales. Clasificación. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencian? Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, es decir, en el ARN aparece la ribosa y en el ADN la desoxirribosa. Por las bases nitrogenadas, en el ADN aparece la adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN aparece la adenina, guanina, citosina y uracilo. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN solo tiene una cadena. Las funciones del ADN. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos, o sea, polímeros de nucleótidos. Se distinguen dos tipos. Dentro de estos dos tipos encontramos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN es el portador del mensaje genético, que ha de pasar invariable de una generación celular a otra. Para eso, ha de duplicarse transmitiendo el mismo mensaje en las dos copias. A este proceso lo llamamos replicación. El mensaje genético contenido en el ADN es la especificación de las proteínas que ha de sintetizar la célula. Desde el mensaje del ADN hasta la molécula de las proteínas se tienen que pasar por dos procesos: el proceso de transcripción, que consiste en que el mensaje de un fragmento de ADN es copiado a una molécula del ARN, y el proceso de traducción. Consiste en que la síntesis de la proteína significada por el mensaje del ADN siguiendo las instrucciones del ARN. Para que se lleve a cabo la traducción se tiene que intervenir tres tipos de ARN. Está el ARN mensajero, que dicta las órdenes de colocación de los aminoácidos, pues reproduce el mensaje genético de un fragmento de ADN. El ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos hasta las moléculas del ARN mensajero. El ARN ribosómico tiene función estructural, pues forma parte de los ribosomas, que son los organulos celulares donde se realiza el acoplamiento entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia, la unión de los aminoácidos para formar las proteínas, y por tanto constituyen el lugar donde se realiza la traducción. Y el ARN nuclear o RN nuclear se encuentra asociado a proteínas formando el nucleolo. Algunos virus carecen de ADN y por ello contienen su información biológica en forma de ARN. Encontramos una clasificación según su estructura. Según su estructura primaria, una cadena de desoxirribonucleótidos, es decir, están formados por un solo polinucleótido sin cadena complementaria, no es funcional excepto en algunos virus. Encontramos la estructura secundaria, que se trata de doble hélice, es una estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias antiparalelas unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Hay tres tipos: el de doble hélice A, que tiene un giro de destrogiro, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado; doble hélice B, con giro destrogiro,
vueltas perpendiculares y doble hélice Z, con giro, levogiro, vueltas perpendiculares. Se encuentra presente en los parvovirus. A continuación les dejo la bibliografía que pueden encontrar la información expuesta en estas diapositivas. Espero que sea de gran ayuda y muchas gracias por el tiempo brindado. Hasta luego.